Hola, bienvenidos a este espacio Músico en Forma de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Les habla Andrés Martínez Pardo, clavecinista de la orquesta. El día de hoy quiero compartir unos tips muy sencillos para mantenernos en forma como clavecinistas. Parte de mantenernos en forma como clavecinistas tiene que ver con, ojalá, la disposición o tener la posibilidad de practicar y estudiar en un buen instrumento. Quiere decir, un instrumento que tenga un bonito sonido, pero además tenga un buen reglaje y esté en forma. Aparte de eso, es muy importante cuidar de nuestra posición, de nuestra relajación, especialmente de hombros y de manos, una posición natural en la que todo el peso del cuerpo, ojalá, recaiga sobre la cadera, de tal manera que los brazos estén libres y evitemos lesiones. Adicionalmente, es muy importante la tranquilidad mental antes de estudiar. Si disponemos de poco tiempo, es preferible hacerlo en un estado psicológico tranquilo antes que estudiar de manera estresada. Antes de estudiar una pieza de repertorio bajo continuo, es preferible tocar algo que ya conocemos, ponernos en una disposición espiritual o psicológica que sea de tranquilidad. Muchas veces simplemente arpegiar o improvisar para sentir el instrumento, para ver en qué estado está. Probablemente esté desafinado, puesto que lo hemos usado en intensos ensayos, pero para sentir qué nos está diciendo el instrumento. En fin, una pieza que ustedes conozcan o una serie de arpegios o de armonías con las que se sientan cómodos. Es muy importante tener un plan de trabajo para que nos rinda el tiempo y el tiempo de estudio sea concentrado. En otro lugar habíamos hablado siempre de la dieta, como le decimos, del clavecinista, que debe ser música francesa, Dufly, Couperin, y todos esos maravillosos compositores del barroco francés, Bach, y ya sugerimos un orden orgánico en el que se podrían estudiar sus obras, de las más sencillas, entre comillas, a las más complejas, y por supuesto la música italiana y de Händel. Pero lo más importante es el abordaje psicológico a este repertorio. Incluso tratándose de la obra más sencilla, de un pequeño preludio, de un minueto o de una danza, hay que estar relajados y hay que hacerlo con gran amor, humildad, entusiasmo y capacidad de sorpresa, como dicen los antiguos maestros orientales, con la mente del niño, y pensar que incluso el cuadernillo de Ana Magdalena Bach es una gran obra maestra, y ese abordaje quizá nos ayuda no solamente espiritual, psicológica y fisiológicamente, sino también musicalmente. Aparte de todos estos consejos, también es importante el calentamiento, warm-up, antes de empezar a trabajar, y warm-down. Después de trabajar es muy recomendable warm-down, es decir, volver a una disposición del cuerpo y hacer una serie de estiramientos o ejercicios que nos relajen. En fin, estos son apenas unos pocos consejos de muchos que tenemos que tener en cuenta para salvaguardar nuestra salud física y mental y espiritual a la hora de estudiar el clavecín. Espero les sirva, que estén muy bien y hasta la próxima.